Y mainaya kashankichik yachakujuna. ¿Cómo es que realmente se dice mamá en quechua? ¿Se dice mama o es que se dice mamay? Nuevamente me hacen esta pregunta. En un video anterior ya lo había explicado esto, pero en ese video, en los comentarios, la mayoría decía que mamá en quechua se dice mamay. Y no es tanto así. Y ahorita les explico el por qué. Estoy seguro que todos los quechohablantes que somos, a nuestra madre siempre, pero siempre le vamos a decir mamay. Como por ejemplo, yo le puedo decir, ¿no? Mamay llankanayman rishani, ¿no? Mamay llankanayman rishani. Mamá, estoy yendo al trabajo. Pero ahorita explico el por qué decimos mamay. Bueno, entonces vamos a explicar el sufijo y porque esto modifica bastante el significado de mamá. Entonces, empecemos. Tenemos la palabra mama. Mama es el que significa mamá, ¿sí? Solamente mama significa mamá. Ahora, ¿por qué todos nosotros a nuestra madre le decimos siempre mamay? Bueno, ahí estamos aumentando este sufijo Y. Bueno, este sufijo Y es el cariño que nosotros tenemos a la persona, que en este caso que es a la mamá, el afecto que le tenemos a esa persona. Por eso es que al papá también lo vamos a decir tatay, ¿no? Que con ese cariño, con ese respeto que le tenemos al papá. Y no solo podemos poner en la mamá y el papá esta Y, sino que también en el, por ejemplo, en el hermano. A mi hermano le puedo decir wow, hey, ¿no? Con toda esa confianza, con todo ese cariño que le tengo a mi hermano. Entonces, podemos poner al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, en fin. También podemos poner a otras personas que tenemos bastante confianza, bastante afecto. Incluso podemos poner en el nombre propio de una persona. Por ejemplo, puedo decir, no sé, María. Mariay, le puedo decir. Miren, ahí estoy utilizando este sufijo Y que significa ese afecto, ese cariño, ese respeto que le tengo a esa otra persona. Otro ejemplo, Adelay, por ejemplo, ¿no? En fin, puedo entonces poner a cualquier nombre propio este sufijo Y con ese significado de respeto, cariño, afecto, etc. Entonces, es por esa razón que siempre al papá y a la mamá le vamos a decir mamay o tatay. Y si tienes mucha confianza con otra persona, seguramente que en su nombre propio vas a poner este sufijo Y. Bueno, esa es la razón entonces. Vayamos por otro caso, que esta Y también en mama y tata, específicamente solamente en estos dos. Voy a poner acá tata, que significa papá, y mama, ya sabemos que significa mamá. Pero si nosotros añadimos la Y y le decimos a una persona desconocida que entra en una oficina, le vamos a decir mamay, si es el caso de una señora o de una señorita. Mamay, imatataj maskashanki, señorita, ¿qué es lo que está buscando? O señora, ¿qué es lo que está buscando? Y si entrara un hombre, pues vamos a decirle tatay, imatataj maskashanki, señor, ¿qué es lo que está buscando? O caballero, ¿qué es lo que está buscando? Entonces, miren que el sufijo Y podemos utilizar en diferentes contextos y va a tener otro significado. Entonces, mamay también puede significar como señorita o señora. Bien, otro caso, este sufijo Y es el adjetivo posesivo, ¿sí? Entonces, en este caso, no me estoy refiriendo a este caso, tampoco a este caso, sino que me estoy refiriendo a mi mamá. Entonces, ahí decimos mamay pata, por ejemplo, mamay pata Rosa Sotín. El nombre de mi mamá es Rosa, ¿sí? Ese es el caso entonces de este sufijo Y. Entonces, si analizamos en diferentes contextos, esta Y va a modificar el significado y va a significar otra cosa en diferentes contextos.
Unanchakunchu yachakujuna, ¿se entiende? Y si hay alguna pregunta, déjenlo ahí en los comentarios. Tapu y Kartinka, chay comentarios nescapi, helkarimoy, aswan hakaipi, kutichimos kaikichik. Ajinakaspaka yachakujuna, tinkunaka magacho.